Dios me les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Vamos a tener esta pequeña enseñanza que la titulé Los falsos y los verdaderos. En esta ocasión vamos a estudiar dos personajes, ¿verdad? Que son falsos, que la Biblia los cataloga como falsos, ¿verdad? Por toda la Biblia hace mención de lo falso y lo verdadero. Y estamos viviendo un tiempo verdaderamente que hay que saber diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Porque estamos en una generación de que todos nos comemos espiritualmente, lo digerimos, pero está haciendo mucho daño en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Aquí le traigo un estudio, una prédica o una enseñanza acerca de los falsos profetas y los falsos maestros, ¿verdad? También la Biblia nos muestra que hay falsos testimonios, que hay testigos falsos, que hay corazones falsos y que hay falsos hermanos. Pero también, por el contrario, la Biblia enseña que sí hay verdaderos profetas, que hay verdaderos maestros, que hay verdadero testimonio, que hay verdaderos testigos, que hay verdaderos corazones y que hay verdaderos hermanos en la fe en Cristo Jesús. Jesús se refirió en una parábola en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Y se la explica a los discípulos en el versículo 36 al 43. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Jesús habló en parábolas y el objetivo de que Jesús habló en parábolas era para que la gente en ese entonces, ¿verdad?, no entendiera, incluso los discípulos no entendían, ¿verdad?, esas parábolas que Jesús enseñaba, que al punto de que Jesús llegó a explicarle esta parábola. Dice el capítulo 13 de Mateo, versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Verdad? Como les dije, Jesús se lo explica a sus discípulos en el versículo 36 al 43. Y dice Jesús:
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos, les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Ese es nuestro Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son hijos del maligno. Más claro no puede estar. Hijos del reino, hijos del maligno. Hijos de Dios, hijos del diablo. No como piensan algunos, ¿verdad?, que dicen que todos somos hijos de Dios, y están equivocados. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Esto fue en el huerto del Edén, ¿verdad?, con Adán y Eva, que Satanás sembró la cizaña, y desde ese entonces, ¿verdad?, ha crecido la maldad, ¿verdad? Ha crecido la maldad junto con la bondad en el mundo. Ha crecido lo bueno y lo malo en el mundo. La siega es el final del siglo, que es el arrebatamiento o la venida del Señor. Los segadores son los ángeles. Aquí no hay grises. Aquí es blanco o negro. ¿Sos o no sos? ¿Sos luz o sos tinieblas? ¿Tenés comunión o no tenés comunión? ¿Sos cristiano o sos anticristiano? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a los falsos profetas. Los falsos profetas desde el Antiguo Testamento hubieron. El profeta Elías, lidió con estos hombres junto con Jezabel en el reino de Acab. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, del 19 en adelante. Y relata en la Biblia, ¿verdad?, que hubieron 450 falsos profetas que le servían a Baal, y 400 falsos profetas que le servían a Acera. El profeta Jeremías también habla en casi un capítulo entero de estos falsos profetas. En Jeremías capítulo 23, del 9 en adelante. Dice Jeremías: en los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterio y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiesen de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. De estos profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
Dice Jehová en su palabra, he visto desatino, que no atinaban, profetizaban y no atinaban. ¿No les parece familiar? ¿No les parece familiar con todos estos pseudoprofetas, falsos profetas de la actualidad, que profetizan según ellos alguna cosa y no sucede al 100%? O no sucede del todo. Estos son falsos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos hablan acerca, ¿verdad?, de atinar o de adivinar el futuro, porque muchos falsos profetas andan en esta tierra. Dice Jehová en su palabra, fortalecen las manos de los malos para que ninguno se conviertan de su maldad. Ese es el falso profeta. También, ¿no les parece familiar a todos estos falsos profetas que solo les habla de prosperidad? Les hablan de grandes negocios, fortuna, que dice, Dios me habló y me mostró en visión que en tu vida llegará un gran negocio y próspero. Mentira, Dios no le ha dicho nada. Dios no le ha dicho nada. Dios no les ha mostrado nada. Solo quieren tener a la gente motivadas y cómodas. No les hablan del pecado, de la santificación, del niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. No les habla del que es necesario menguar para que Jesús crezca. Y la gente tiene culpa también porque no leen sus Biblias. Pero este es el veredicto de Dios. Jeremías capítulo 23 del 19 al 20. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dice el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, esto es para los hermanos en Cristo, creyentes. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Pedro también en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros en este tiempo falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es una realidad que estos falsos profetas estarán hasta que el Señor venga y los venza con el poder de la palabra de su boca. Pero mientras tanto hay que probar, hay que denunciar, hay que leer la Biblia y que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas, toda la verdad. Y miren qué triste es que algunos
pondrán su oído a estos falsos profetas y los arrastrarán a la condenación eterna. Pero miremos qué nos dice la Biblia respecto a esto. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y los postreros tiempos son estos, los que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la verdad, algunos se apartarán, se van a ir de la iglesia, se van a apartar del Evangelio de Jesús. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Estos son los falsos profetas. Y a doctrinas de demonios, dice la Biblia, ¿verdad? Que son enseñanzas diabólicas, ideologías satánicas como las que están en apogeo ahorita mismo. La ideología de género y todas esas cosas que Satanás ha puesto en las cabezas de la gente. Incluso a los que se dicen ser cristianos y no lo son, porque ya hay varias iglesias que están permitiendo estas ideologías en sus congregaciones, del género no binario, de cuántas clases de géneros hay y todo eso, que Dios te ama, que no hay que juzgar para que no sea juzgado. Ciertamente se están acoplando a lo que el mundo le está enseñando a estas iglesias. Dice, y no debemos de doblar rodilla ante estos falsos profetas. No debemos de dar lugar a estas ideologías satánicas, porque son abominación a Jehová. La carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, todo el capítulo nos enseña más acerca de estos falsos profetas y falsos maestros. También la Biblia, ¿verdad?, nos muestra que habrán falsos maestros, y estos siguen la misma línea de los falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre ustedes, entre la iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ciertamente en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas. Y el apóstol Pedro nos dice que ahorita habrán también falsos maestros. Pero me llama mucho la atención que dice el apóstol Pedro que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, poquito a poquito, van a ir metiendo estas ideologías, estos pensamientos diabólicos en las iglesias, que verdaderamente son herejías. Por eso, nosotros tenemos que tener claramente los fundamentos cristianos, las doctrinas fundamentales de fe que los apóstoles enseñaron, porque Jesús mismo le enseñó a ellos. Cualquiera que venga con otro tipo de enseñanza que no sean la que Jesús enseñó, son herejías. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es Dios. Esa es una herejía. Los católicos romanos
enseñan que la salvación es una parte por gracia y otra parte por obras. Que tenés que casarte, tenés que dar la primera comunión, los sacramentos, etc. Y eso es una herejía. Los unicitarios enseñan que no existe la Trinidad. Esa es una herejía. Los adventistas del séptimo día enseñan que tenemos que guardar el sábado. Eso es una herejía. Los mormones también son una herejía. Una iglesia que casualmente hace poco se instaló aquí en San Rafael del Sur, y es la Iglesia Universal. Pare de sufrir también es una herejía. Son doctrinas de demonio que se han introducido encubiertamente. Y dice la palabra de Dios que atraen sobre sí mismo destrucción repentina. Miren, escuchen lo que Santiago, el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. En esta traducción me gusta porque es un poco más comprensible. Y dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. El maestro, el pastor o obispo, como Pablo le dice, Santiago nos está previniendo que no se hagan maestros ligeramente, porque saben que para esto el apóstol Santiago sabe, el apóstol Pablo también sabe, el apóstol Pedro sabe que para esto, que para ser un maestro, un pastor, tenemos que cumplir unos requisitos. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo lo dice a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Estos son los requisitos, y son requisitos que tienen que ver con el carácter de la persona, la mayoría. Pero hay dos requisitos que son verdaderamente importantes. Dice, irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amables, apacibles, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan en sujeción a sus hijos con toda honestidad. Todo esto tiene que ver con el carácter de la persona. Pero esto es lo más importante, que le dice Pablo a Timoteo, que no sea un neófito o un niño espiritual o un recién convertido, porque puede enredarse. Y también Pablo le dice a Timoteo que sea apto para enseñar. Si alguno anhela obispado, dice Pablo, buena cosa
desea. Buena cosa desea. Pablo dice que es una buena cosa anhelar ser obispo, anhelar ser pastor, anhelar ser maestro. Pero es necesario, dice, es necesario que el obispo, dice, y allí hace mención de todos los requisitos que debe tener un obispo. Si no cumple con todos estos requisitos, dice Santiago, que no se hagan maestros, porque recibirán mayor condenación, mayor castigo. Por culpa de todos los que se han levantado sin tomar en cuenta estos requisitos para un maestro o pastor, se han levantado herejías destructoras y se han levantado encubiertamente, o sea, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y Pablo nos exhorta en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Dice Pablo a las iglesias que estaba fundando: por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño, por toda la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo o maestro, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos, que no perdonarán al rebaño. Porque ciertamente su corazón es egoísta, el del falso maestro, el del falso hermano. Su corazón es egoísta y solo piensa en él mismo. Y ciertamente le va a importar poco a la grey de Dios. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso es el énfasis de los apóstoles, a que tengamos cuidado, a que probemos a los espíritus. Ya dice el apóstol Pedro. El falso maestro no cuida del rebaño. El falso pastor no va a ir detrás de las ovejas perdidas. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan, en capítulo 10, del 12 y 13. Mas el asalariado, dice, el que no es pastor, y que no es pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El apóstol Pedro nos da más luz acerca de este tema en 2 de Pedro, capítulo 2, del 12 en adelante. Pero estos, dice, falsos maestros, falsos profetas, hablan mal de cosas que no entienden, dice, tergiversan las escrituras. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Sí, solo tienen que echar un vistazo a los falsos profetas, los grandes falsos profetas, los que se dicen profetas, apóstoles, como Cash Luna, como Benny Hinn, como Guillermo Maldonado,
como Ana Méndez. Eso que ellos solos se han puesto el nombre de apóstoles, ellos mismos se ponen el nombre de profetas. ¿Dónde viven? Tienen grandes mansiones, aviones, camionetas, riquezas. Se gozan en su deleite cada día. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Por eso les digo y les repito que es muy peligroso que dejen de leer sus Biblias. Porque estas almas inconstantes son esas personas que no oran, que no leen la Biblia, no tienen comunión con el Señor Jesucristo. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se ha extraviado. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Jesús les dijo: ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, los dos se irán en el hoyo. El mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia: estoy maravillado, les dice a los hermanos en Galacia, de que tan pronto se hayan alejado, dice, del que los llamó, dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos, y estos algunos son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, que os perturban, dice, y quieren pervertir, dice, el evangelio de Cristo. Más, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, caiga en maldición. Y el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 9, nos dice cuál es el verdadero evangelio. Dice la palabra: además os declaro, hermano, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Creyeron en vano. Ese es el fundamento. Las enseñanzas de Jesús. Tenemos que retener esa sana doctrina. Tenemos que perseverar en esas doctrinas. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme está escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que está a la diestra del Padre, intercediendo por todos los santos. También este mensaje va para los que quieran congregarse en una iglesia, que no hayan, ¿verdad?, creído en Jesucristo todavía, que todavía no han dado ese paso de fe, todavía el Señor no les ha llamado. También cuídense de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, y no a todo le digamos amén.
sino que lo pasemos por el filtro de las Sagradas Escrituras. También para mis hermanos en Cristo, tenemos que tener cuidado con falsos profetas y falsos maestros. También nos tenemos que examinar nosotros mismos si nos hemos apartado de la fe verdadera, porque es muy peligroso también poner oídos a todos estos falsos profetas. Tal vez a alguno ya le han o le están endulzando sus corazones con esas malas enseñanzas y los quieren apartar de la verdad. Solo me voy a despedir con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Y dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, dice el Señor: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muchos pueden estar autoengañados, y pido a Dios que nos muestre, nos enseñe cada día, nos examine, que vengamos ante Él en arrepentimiento y fe, que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque ciertamente el creyente siempre va a pecar. Pero dice la palabra que nosotros, los creyentes, tenemos abogado. Que solo confesemos nuestro pecado, que no lo practiquemos, El cristiano, el creyente verdadero no practica el pecado, sino que puede pecar, pero en el momento, en el instante, pedir perdón a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, y la sangre de Jesucristo nos limpiará de toda maldad. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me les dé el crecimiento, que tenga misericordia de ustedes. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por permitirnos leer, estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, Señor, nuestras rebeliones, que perdones nuestras faltas, Padre. Y que podamos, mi Dios, cambiar cada día que pase. Que podamos, mi Dios, combatir, Padre, con nuestra carne, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento y conocimiento, Señor, de tu palabra, para que así podamos enfrentarnos a este mundo, Señor. A este mundo lleno de falsificaciones, Padre. Y que podamos, Padre,
discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, mi Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a los oyentes. Te pido por mi familia, Padre. Guárdalos, mi Dios. Te pido, Padre, por mis líderes, por mi pastor, Padre. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que el Señor me los bendiga y recuerden, compartan el video, denle un fuerte like para que así la palabra del Señor llegue a más vidas, a más corazones. Que el Señor sea creciendo en la vida de cada uno de las personas que puedan escuchar y ver estos videos, estas enseñanzas, porque ese es el propósito. Que el Señor sea exaltado, que le den la gloria a Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.